Hola, mi nombre es Manuel Sevilla, soy profesor de la Universidad Javeriana y quiero compartir con ustedes la experiencia de desarrollo y acompañamiento de un curso virtual masivo abierto que se llama Antropología de la Música, el caso de las músicas del Pacífico colombiano. La primera reflexión que quiero compartir es acerca de los retos que supuso la virtualización de este curso. Yo había ofrecido ya en varias ocasiones cursos similares acerca de la música como una práctica social. Es un tema en el que tengo familiaridad y en el aula pues se pueden manejar distintos recursos. Hacerlo virtual supuso pensar que no podía quedar ningún supuesto, que no podía quedar ninguna idea suelta y que yo después podía en el aula ampliarla porque sencillamente aquí no hay un encuentro en el aula. Entonces los postulados tenían que estar muy claros, al igual que las consignas de las actividades que los estudiantes tienen que hacer. Entonces, en términos personales, a partir de mi experiencia, ese fue el reto principal. Formular inicialmente unos contenidos, después pensarlos en términos de experiencias para los estudiantes, de actividades que tenían que llevar a cabo y que eso estuviera muy claro, muy explícito. Allí fue fundamental tener la estructura del paradigma pedagógico ignaciano, porque además de los contenidos que son habituales con la disciplina y los contenidos asociados con el caso puntual de las músicas del Pacífico, pues estaba esta estructura que es una estructura lógica que tiene un propósito claro en términos pedagógicos. Entonces, hacer ese amarre de los tres elementos fue para mí lo más complejo y a lo que más tuve que trabajarle. Ya lo demás de la puesta en escena, los recursos visuales, pues es algo con lo que teníamos un poco más de familiaridad y el equipo de Java Virtual fue en eso muy generoso y con mucho apoyo. Diría yo que traducir los significados de un aula presencial a unas actividades que tienen que desarrollarse de manera autónoma fue el principal reto en la virtualización. La segunda idea tiene que ver con los retos que ha supuesto el desarrollo y el acompañamiento de este curso virtual. El trabajo en el aula presencial permite que uno pueda tener espacios de encuentro con los estudiantes y conversar y discutir cada una de esas inquietudes. Estar en un curso virtual y además en un curso virtual masivo para muchas personas restringe esas posibilidades y nos obliga a ser creativos. Yo debo confesar que inicialmente tuve dificultades porque no podía atender directamente la pregunta de todos los estudiantes. Se pueden enviar por correo electrónico, sí, pero permanece la sensación de que falta debate. De hecho, en el caso de la antropología y de las músicas, pues no tenemos respuestas exactas, sino que justamente lo interesante y la manera como se construye la reflexión es a través de la pregunta y la respuesta. Entonces no se trata solamente de atender una inquietud, sino de promover un ambiente de debate. Eso lo hemos resuelto de varias maneras. Uno, aprovechando y fomentando los foros, y es un espacio fundamental. Y segundo, los llamados webinar o seminarios en web, en los que nos encontramos una vez al mes durante una hora y los interesados formulan preguntas, eso sí, en tiempo real y las puedo responder. De alguna manera, entonces, eso ha permitido balancear esa sensación de ausencia de debate y de ausencia de interacción y creo que vamos pues lográndolo dentro de las restricciones que supone pues un curso masivo que además no está en tiempo real. A manera de conclusión, quiero proponer 3 puntos. Los 2 primeros, extrapolando la experiencia del curso virtual a en general las experiencias docentes, y el tercer punto sí específicamente sobre los MOOC o los cursos virtuales masivos abiertos. El primer punto es la reflexión sobre la claridad con las que estamos formulando las experiencias en el aula. Para mí trabajar sistemáticamente en las consignas articuladas con el paradigma pedagógico ignaciano y pensar
de qué manera los estudiantes estaban conectándose con esa experiencia que estábamos proponiendo fue muy significativa. Y fue muy retadora al punto de que le contaba a Andrea Serna, que fue mi compañera en este desarrollo, le decía que no pude volver a mis cursos presenciales y enseñarlos igual, porque sentía que se estaban quedando cortos, porque sentía que las experiencias que estaba proponiendo tenían que ser revisadas a la luz de esto, del nivel de autonomía y del nivel de coherencia, que no por estar en el aula tiene que estar ausente. Entonces, esa es una primera idea que creo aplica para lo virtual y también para lo presencial. La segunda idea, en la misma línea, es reflexionar sobre los procesos de acompañamiento. El estar en la circunstancia virtual en la cual no podía estar tan cerca como quería y después poder hallar espacios para el diálogo ratificó la idea de que el proceso pedagógico tiene que promover sobre todo eso, una discusión sobre algunos temas e incluso de propósito los profesores podríamos proponer algunas áreas polémicas que enganchen a los estudiantes, así nosotros sepamos la respuesta de antemano, porque creo que más allá de la apropiación de una respuesta correcta o no, lo que nos interesa es la capacidad de discutir y de problematizar ciertos aspectos de la vida humana. Esa fue entonces una segunda reflexión, la importancia de tener claridad sobre los procesos de acompañamiento. Y la tercera específicamente sobre los cursos virtuales. Lo que siento es que en un momento como el contemporáneo, en el cual muchas universidades a nivel mundial están ofreciendo experiencias de educación virtual, una universidad como la nuestra tendría que preguntarse qué podemos ofrecer de valor agregado en ese escenario. Y me parece que pues hay muchas áreas disciplinares en donde tenemos que ser francos. Hay otras universidades que tienen mucha más trayectoria. Nosotros tenemos una vocación relacionada con lo regional y con lo nacional. Quizás podríamos pensar en unos cursos que planteen unas ideas importantes en términos disciplinares que le puedan aplicar a cualquier persona en el mundo, pero que procuremos, no en todos los casos, pero sí en algunos, amarrarla con las experiencias locales o regionales, de manera que se vuelvan pertinentes para poblaciones en el país y en la región, e incluso, aquí ya supone la combinación de lo virtual con lo presencial, que pudiéramos pensar en unos cursos que tengan su componente virtual, autónomo y la gente pueda certificarse, pero que dejen la puerta abierta para visitas a nuestro campus y a nuestra ciudad. Pienso, por ejemplo, en aspectos asociados con sistemas de organización étnicos, con sistemas de justicia indígenas, con biodiversidad, cursos centrados en eso, que se puedan cerrar, que sean autónomos, pero que las personas que tengan la posibilidad de trasladarse a la ciudad puedan encontrar en el campus una continuación de esa experiencia pedagógica y después incluso hacer salidas de campo. Eso marcaría la diferencia frente a otras universidades. Ese componente presencial no tendría que ser masivo, pero sería una continuación, a mi juicio, muy deseable y que marcaría la diferencia de la experiencia maravillosa y amplia de un curso masivo. En general ha sido para mí una experiencia muy positiva y con toda seguridad volveré a hacerla y hay ya un par de ideas andando en ese sentido. Gracias por la atención y que tengan una buena reflexión.